seguramente todos nosotros hemos tenido, a veces de difícil diagnóstico, de difícil manejo. Para empezar a hablar del primer tema, voy a tener el gusto de presentar a la doctora Blanca Gloria Hernández Antúnez. La doctora Blanca Gloria nos hablará de sonambulismo y terrores nocturnos. La doctora es neuropediatra, es maestra en ciencias, labora en el Instituto Nacional de Pediatría, en el Servicio de Neurología, es profesora de cátedra del Instituto del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, también dando las materias de neuroanatomía y neurofisiología. Nuevamente nos hablará de sonambulismo y terrores nocturnos. Bienvenida, doctora. Buenos y fríos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Todos son de aquí de la Ciudad de México? Sí. ¿Sí? Bueno, nos desconoció el clima, ¿no? Estamos un poco complicados, perdón, porque yo sí soy muy violenta y vengo un poco tapadita. Bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy es acerca de un problema que se ha convertido creo que no me obedece el señalador. En un problema de salud pública. A ver si alguien me puede... ¿A dónde debo vivir? Y mira que con las señoritas. Listo. Se ha convertido en un problema de salud pública por su alta prevalencia. Se estima que hasta el 30% de la población infantil tiene alteraciones crónicas del sueño y que los pacientes con una patología neurológica, cualquiera que ésta sea, tienen un mayor riesgo de padecerlos. Este tipo de problemas tiene implicaciones negativas, sobre todo en el desarrollo infantil. Muchos de nosotros hemos estado en contacto con pacientitos pediátricos en donde la conducta, su rendimiento escolar o el crecimiento se ven comprometidos por un problema de este tipo. Es importante que se les evalúe de manera adecuada y que en aquellos pacientes jóvenes sea posible prevenir que se desarrollen trastornos en la edad adulta. ¿Qué implicaciones tiene? Me voy a cambiar de micrófono. ¿Me lo podría encender, por favor? ¿Esto? No. Bueno, si no, continúo con esto, está bien. Entonces, aquí tenemos tres áreas en las que los problemas de sueño tienen una importante implicación: en el desarrollo psicomotor, en el aprendizaje y en la regulación conductual de los pacientes pediátricos. Es todo un reto diagnosticar un problema de sueño o un trastorno del sueño en cualquiera de sus fases. ¿Por qué? Porque se confunden los síntomas, sobre todo cuando son síntomas motores, con problemas de origen epiléptico, cuando en realidad son parasomnias que pueden encontrarse al despertar, durante el desarrollo del sueño, en las fases más profundas. Ahorita vamos a hablar cómo se divide el sueño para poder ubicar en qué fase de ella se puede presentar este trastorno. Se ha detectado que hasta un 36% de los casos podemos equivocarnos en emitir un diagnóstico y confundirlos con problemas de origen epiléptico, por ejemplo, o de otro origen, y no establecer el diagnóstico adecuado. El sueño se divide para su estudio
en una fase que se llama no REM, que significa de no existen movimientos oculares rápidos, y en la fase REM, que esta es la fase de movimientos oculares rápidos. En la fase no REM es una fase reparadora, en donde también pueden existir de manera simultánea la producción de ciertas hormonas, sobre todo la hormona del crecimiento y el cortisol, que participan en las defensas del organismo, en el sistema inmunológico. También existen factores protectores que se producen en esta etapa y que están relacionados con la inmunidad. La fase no REM, como vemos aquí en la parte inferior de la diapositiva, se divide en 4 fases. Las 2 primeras corresponden a un sueño ligero y las 2 últimas al sueño profundo. Fase 3 y 4 son las que nos van a ocupar el día de hoy. En la fase de movimientos oculares rápidos, o la fase REM, existe una gran actividad del cerebro y donde aparecen los sueños. Se almacenan los acontecimientos y aprendizajes del día en la memoria a largo plazo. Y esta la denominamos la fase 5 de un ciclo de sueño. Durante la noche podemos pasar por varias veces por estas etapas. Se considera que pasamos como 4 o 5 veces aproximadamente durante la noche, en una duración de sueño de horas, que puede ser de 6, 9, 12 horas, de acuerdo a la edad del paciente. Entonces aquí tenemos en otra representación gráfica cómo están distribuidas las fases. Si se fijan, la fase no REM en sus aspectos 1 y 2 es la que ocupa un mayor porcentaje del ciclo de sueño, y la fase 3 y 4 un menor porcentaje, y la fase 5, como lo dijimos, es la fase en donde se presentan los movimientos oculares rápidos. Existen 2 clasificaciones, la más importante actualmente en relación con los trastornos del sueño es la clasificación internacional de los trastornos del sueño. Es una sociedad que ha hecho una clasificación. Estas siglas significan trastornos paroxísticos no epilépticos. Entonces, son eventos que se presentan de manera súbita, de manera paroxística, pero que no tienen relación con una alteración a nivel del funcionamiento cerebral. ¿Cómo se denominan? Se definen como parasomnias. ¿Cómo se definen? Activaciones involuntarias del sistema nervioso autónomo que, si se presentan con frecuencia e intensidad, pueden ocasionar daño físico e incluso emocional. De acuerdo a la etapa en la que se presenten, pueden encontrarse al inicio o al final del sueño. Son conductas indeseables, son conductas involuntarias, yo agregaría a esta definición. Se tienen que presentar, para caer en esta definición, exclusivamente durante el sueño. Inician en la edad pediátrica e en general, o sea, un porcentaje muy alto desaparece en la adolescencia, pero puede existir un pequeño porcentaje que permanezca hasta la edad adulta. Las parasomnias, de acuerdo a esta sociedad, se clasifican en trastornos del despertar, que en este caso la plática nos va a ocupar acerca del sonambulismo y los terrores nocturnos. Hay otros trastornos que están asociados al sueño REM, que es la fase 5, si recordamos la gráfica previa, y existen otro tipo de parasomnias. Entonces, nos vamos a dedicar a hablar de sonambulismo y terrores nocturnos que se presentan al despertar. Entonces, volvemos a nuestra clasificación, a nuestra definición. Son trastornos paroxísticos no epilépticos, y se presentan al despertar en la fase no REM, que es una fase profunda del sueño. Estamos hablando de la fase 3 y 4. Este es el grupo más importante de parasomnias que se pueden confundir con eventos de origen epiléptico, y son conductas motoras paroxísticas, es decir, se asocian con movimientos del paciente, incluso despertares. ¿Quién de nosotros no hemos tenido un paciente que nos refiere que es, bueno, los papás nos refieren que es sonámbulo? El sonambulismo
se inicia, es de un inicio de un despertar durante el sueño de ondas lentas. Esto hablando de un estudio de electroencefalograma. Se presenta durante el primer tercio de la noche, es decir, es en la fase en donde hay inducción al sueño. Y está caracterizado por actividad motora intensa. ¿Qué hacen? Se levantan, caminan, pueden salir de casa, pueden mover objetos, incluso hay pacientes que pueden manejar o manipular sus juguetes, se pueden vestir, comen, beben, incluso se ha reportado de pacientes que pueden establecer una conversación a decir de los padres, es decir, si yo le pregunto, puede emitir una respuesta. Sin embargo, aquí hay que tener claro que no es una respuesta consciente, es decir, verbalizan, vocalizan, pero el paciente no está consciente. ¿Cuánto puede durar? Pues bastante tiempo, puede durar de minutos hasta media hora. Puede ser sencillo en la mayoría de los casos que los pacientes regresen a la cama y se vuelvan a dormir. Se presenta en un 17% y algunos autores reportan que hasta en un 30% de todas las parasomnias en la edad pediátrica corresponden al sonambulismo. Existe un pico de edad de presentación que puede ir desde los 8 hasta los 12 años. Es decir, estamos como más o menos en tercer año de primaria hasta el sexto año de primaria. Predomina en mujeres, adolescentes, se sale de este rango de edad. Acuérdense que aquí es el pico, pero también se puede presentar en mujeres adolescentes. Hay amnesia del evento. ¿Qué quiere decir esto? Al día siguiente le preguntamos, ¿recuerdas lo que sucedió anoche? Y el paciente, pues no va a recordar. Se ha asociado con ciertas dietas y a la presencia de estrés. Factores emocionales. Otro tipo de situaciones son los llamados terrores nocturnos. Este tema es importante porque les origina mucha preocupación a los padres, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es como muy impactante el ver despertar al paciente, el ver despertar a su niño como angustiado, asustado, y que no, además de que presenta amnesia del evento, esto puede irse aumentando en frecuencia conforme pasa el tiempo. Se presenta en la fase 3 y 4 del sueño no REM. Como les decía, son trastornos más dramáticos. El paciente se muestra pálido, como aterrorizado, es un despertar súbito, está agitado. Les decía yo al principio de la conversación, como se origina en el sistema nervioso autónomo, entonces el paciente está frío, sudoroso, pálido, con la mirada como perdida, presenta datos disautonómicos, además de los que ya mencioné, como taquicardia, no se consuela de una manera fácil y es difícil su despertar. Estos episodios, a diferencia del sonambulismo, son más breves, pueden durar alrededor de 10 minutos y, como les mencionaba, el paciente no recuerda lo que sucedió. Aquí se tiene que establecer un diagnóstico diferencial importante con la presencia de crisis convulsivas parciales complejas. Recordemos que las crisis convulsivas parciales complejas son aquellas en las que el paciente no tiene conciencia del evento. Es decir, si lo viéramos en un estado de vigilia, es el paciente que se desmaya, que pierde el conocimiento. Recuerden que en esto estamos hablando de eventos que se presentan exclusivamente durante el sueño. Entonces, mediante el electro y algunos otros estudios, podemos diferenciar que se trate de un evento de parasomnia, terrores nocturnos, o de una situación de origen epiléptico. Aquí les puse porcentajes. Los terrores nocturnos son menos frecuentes. Algunos autores reportan que puede ser hasta un 10 o un 12%. Y el que predomina es el sonambulismo hasta en un 15%.
¿Por qué tenemos parasomnias? ¿Por qué se presentan en ciertos pacientes? Se ha hablado de que existe inmadurez de los mecanismos del sueño, la presencia de cambios menores en la dinámica del paciente, de dormir en otra casa, dormir en otra cama, cambiar los horarios durante su día a día, cambiarse de ciudad, por ejemplo, puede desestructurarlos. Entonces, con todos estos cambios que para el adulto le pueden parecer como banales, sutiles, al paciente sí le pueden afectar. ¿Por qué? Porque desincronizan el ritmo normal en estos pacientes. No se diga de, por ejemplo, un viaje en donde incluso cambiamos de uso horario, estos viajes que duran 10, 15 horas, ¿no? Otra de las etiologías se ha postulado que es la presencia de una excitabilidad particular del sistema serotoninérgico, de tal manera que tienen un despertar incompleto estos pacientes. También es cierto que se ha asociado a otros procesos médicos, desde psiquiátricos, procesos neurológicos. Al principio de la plática les decía que aquellos pacientes que tienen un daño neurológico previo tienen una más alta prevalencia de estas alteraciones. Algunos trastornos gastrointestinales, como la presencia del reflujo gastroesofágico o gastritis. Si el paciente no tiene una mecánica ventilatoria adecuada, tampoco va a tener una buena calidad de sueño, y entonces, ¿qué va a pasar? Pueden asociarse trastornos del sueño. Los pacientes alérgicos en general presentan inflamación de la vía respiratoria alta, y esto le va a dar una mala calidad de sueño y viene a contribuir a las causas obstructivas que nos originan este tipo de situaciones. Alteraciones endócrinas como el hipo o el hipertiroidismo, la diabetes, sobre todo asociada a obesidad y cortisol. Bueno, aquí les mencioné obesidad. Alteraciones cardiovasculares y alteraciones infecciosas. Esta es una foto real. El niño está dormido de pie, y muchas de estas situaciones cada día la vemos de manera más frecuente, sobre todo en el kinder o en los primeros años de primaria. Es común cada vez más que los pacientes, los papás se acudan a consulta refiriendo que la maestra dice que se queda dormido durante la primera parte de la mañana, ¿no? Antes del recreo. Entonces, aquí les puse en estos cuadros algunas de las interrogantes que debemos hacer al familiar, a los papás. Duerme poco, no mejora con tratamiento conductual, ronca, lo que les decía de situaciones obstructivas. Suceden cosas raras en la noche cuando tienen un horario de sueño poco convencional. Esto es, sobre todo, se ha observado en ciudades como esta, en donde los papás llegan muy tarde o le invierten mucho tiempo a estar en el tráfico y llegan muy noche a su casa, entonces el niño se duerme muy tarde. ¿Sí? Esa es una de las cosas que se ha asociado con la presencia de esas alteraciones. Y bueno, si se duerme en clase, ¿y cómo está la siesta, sobre todo en niños mayores de 5 años de edad? Entonces, el diagnóstico diferencial, el mayor reto es con aquellas situaciones de origen epiléptico, alteraciones en la transmisión de la corteza. En general son trastornos que son benignos, es decir, con una intervención oportuna, un manejo adecuado se pueden resolver y podemos prevenir que esto llegue a la edad adulta. Tenemos que hacer una buena semiología, incluyendo la edad de inicio, la presencia de antecedentes familiares y si existen o no factores precipitantes. ¿Cómo lo estudiamos? Se realiza en todos los casos electroencefalograma, y este electroencefalograma tiene que ser realizado tanto en vigilia como en sueño, porque si solamente se realiza en una de las fases,
Es decir, si solamente lo hago en vigilia, pues voy a dejar de revisar esa parte importante que es el sueño. Otros, obviamente también tenemos que incluir el sueño porque aquí es donde están ocurriendo las alteraciones. Este 12% se refiere a que pueden existir alteraciones que le llamamos paroxísticas, es decir, conducciones anormales en el electroencefalograma, aunque el paciente tenga una parasomnia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ser muy acuiciosos en discriminar cuando aparece ese tipo de alteraciones si el paciente no tiene, por ejemplo, crisis convulsivas. Cuando existe duda, tenemos que hacer algo que se llama video electroencefalograma. ¿Qué quiere decir esto? No solamente registramos la actividad eléctrica cerebral, sino también la grabamos y vemos al paciente durante toda la fase tanto de vigilia como de sueño, y si existe alguna alteración en sus movimientos, algún movimiento que consideremos anormal, observamos cómo está la actividad eléctrica en ese momento y entonces podemos diferenciar qué es anormal, empatado con la clínica y el electro, y qué no lo es. Y bueno, si ninguna de estas nos da como el diagnóstico final, podemos hacer una polisomnografía. Y esta puede ser tanto el video EEG como la polisomnografía. Podemos elegir cuánto debe de durar. O sea, puedo estudiar al paciente durante 4 horas, durante 6 horas, 8 o incluso toda la noche. En esta gráfica les puse cómo está la distribución de las horas de sueño. Los recién nacidos a término deben de dormir en promedio 16 horas y conforme voy avanzando en edad, se van disminuyendo las horas de sueño, hasta que llegamos a los 18 años y que en promedio debo de dormir 8 horas. Pero para esto, pues tenemos que procurar una buena higiene del sueño. ¿Alguien ha visto algo así? Levante la mano a quien no lo haya visto. Nada, es cierto. Evidentemente, pues, ¿cómo irá a ser el sueño de este bebé? Miren cómo ni siquiera hay un vínculo, ¿no? con el cuidador, vamos a llamar, en este caso es el papá. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en otras cosas, ¿no? Y lo mismo el papá que represento en esta fotografía. Si se fijan, estas son fotografías reales, ¿no? ¿Por qué? Porque esto afecta la calidad del sueño de los pacientes, porque están sobreestimulados. Una de las características que cuidan, que tenemos que cuidar para una buena higiene es que la luz sea baja y que sea cierto tipo de luz. Entonces, ante la luz que emiten estos dispositivos, pues la calidad de sueño va a verse demeritada. Bueno, estrés familiar, conductas inapropiadas por parte de los padres, aquí les puse un ejemplo de ambas. Y bueno, no solamente los cuidadores, cuando son muy pequeñitos, cometemos este tipo de situaciones, ¿no? También la falta de supervisión con los dispositivos. Y yo no sé ustedes, pero si yo me comiera previo a dormirme una pequeña hamburguesa, como la pueden ver aquí, pues creo que mi calidad de sueño no sería la mejor. ¿Y qué tal un chocolate con pan? Previo a dormirme. Esto es muy común en esta sociedad. ¿Qué cena? Por eso les decía que tenemos que ser muy ambiciosos en la historia clínica, ¿no? ¿Qué desayuna? Si es que desayuna, ¿qué come y qué cena? Entonces, algunos cenan con chocolate, otros con café, pero si me tomo un Red Bull, que decimos, eso es del adulto. No, también hay niños y jóvenes que consumen este tipo de bebidas. Hablando de los problemas que están relacionados con las alteraciones del sueño, pues esto es lo que vemos en la clínica.
Si un paciente tiene terrores nocturnos, tiene sonambulismo, está fraccionado el sueño, está dividido, no es un sueño continuo, no es un sueño de buena calidad. Entonces, ¿qué va a pasar? El cerebro no se ha reparado. ¿Recuerdan una de las primeras diapositivas que les mostré? Una de las funciones más importantes del sueño es la reparación. Si yo tengo el sueño fraccionado o tengo un sueño de mala calidad, porque no respiro bien, porque me levanto, porque me paso a la cama de mis papás, entonces, ¿qué va a pasar? Pues puede aparecer alguna de esas alteraciones o muchas de ellas, ¿no? Los pacientes se muestran inatentos, existe sobrediagnóstico de trastorno por déficit de atención, el famoso TDAH. Muchos de los pacientes diagnosticados con TDA no son TDA. Si buscamos un poquito más en la historia clínica, son pacientes que no duermen bien y que se muestran irritables, inatentos, impulsivos, agresivos, le pegan a sus compañeritos o hacen berrinches, ¿no? También, además de la conducta, pues afecta en el desarrollo psicomotor, en el aprendizaje y como consecuencia pues en el bajo rendimiento escolar. Agreden a sus compañeros o incluso a los animalitos, destruyen objetos, en este problema conductual pueden en un periodo de impulsividad arrojar cosas o golpear a alguien con algún objeto. Son poco empáticos, no respetan reglas y pueden tener una conducta desafiante. Aquí les muestro una de las preguntas, algunas de las preguntas clave para evaluar el sueño. No las voy a leer todas por situaciones de tiempo. ¿Qué pasa en la noche? Ronca, hace pausas respiratorias, es un respirador oral. Le es difícil levantarse en la mañana. ¿Cuántos niños los papás se quejan de, no doctora, es imposible levantarlo? O tengo que hablarle media hora antes de que sea su hora de levantarse bien, porque se tarda demasiado, o se tarda en vestirse, o es muy irritable, ¿no? Empezamos mal el día. Bueno, ¿qué problemas, además de los que les mencioné, se pueden relacionar con un problema de sueño? Pues que los pacientes se sientan ansiosos, existe depresión, hay la presencia de un tiempo excesivo dedicado. Yo les digo las pantallas. Una pantalla es un celular, una laptop, una computadora o un televisor, un iPad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto que llegan los papás, llega el niño y trae su dispositivo? O le pedimos al niño, sal por favor un poco del consultorio, y ¿qué es lo primero que hace? Le pide al papá o a la mamá su celular. ¿Para qué? Para jugar y que no delata, ¿no? ¿Sí les ha sucedido? ¿Sí? Y llegan, yo por ejemplo tengo hermanitos y cada uno tiene su iPad. Y obviamente pues nosotros como adultos a veces es una herramienta de trabajo incluso, ¿no? Tenemos nuestro celular, pero los niños tienen como una sobreexposición a ese tipo de situaciones. Para concluir, así como el sueño es un proceso fisiológico, tenemos que enseñarle buenos hábitos, como lo hacemos para otras cosas, ¿no? Aquí les puse para comer. Para muchas cosas enseñamos hábitos. Para dormir también tenemos que recurrir a hacer buenos hábitos. ¿Por qué? Porque dormir es esencial para ser saludable. Para decir que yo soy sano, debo tener un sueño saludable. Entonces, muchos problemas, reiterando, muchos problemas conductuales de crecimiento y de aprendizaje pueden tener que ver con trastornos del sueño. Y aquí es mi última diapositiva. No sé si existe tiempo para preguntas. Al final.